bienvenidos a Balance Financiero de nuevo en el aire para todos ustedes, en la intención de compartir durante esta hora los más novedosos tópicos actuales de finanzas, contaduría, impuestos, negocios. Qué bueno dar la bienvenida a un directo hermano y amigo, don Alcedo Ramírez. No te vi por el programa el fin de semana pasado. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes, como siempre, un saludo cordial. De nuevo en su programa predilecto de la semana, Balance Financiero. Como dijo el hermano Hermógenes, el fin de semana pasado estuvimos atendiendo unos compromisos familiares en San Juan de la Maguana y haciendo preparativos para lanzar el programa ya en esa zona, en el sur profundo. Hermógenes, pero importante, vamos a agradecer en adición a los segmentos que presentamos, agradecer a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a nuestra teleaudiencia semana tras semana, ya que los mismos están apoyando el programa más objetivo de la televisión dominicana, como son Arroz El Molino, el más selecto de todos los selectos. También tenemos que darle las gracias a ese gran patrocinador que son los supermercados Bravo, que son los expertos en vender más barato y donde también usted puede conseguir en los anaqueles, en las góndolas, el Arroz El Molino. Tenemos entonces también, Hermógenes, La Novia de Villa, que son los especialistas en baby shower y en juguetes para niños de todas las edades. Y finalmente BDOS Enfa, que son los líderes en educación permanente. Y Hermógenes, en este fin de semana estamos iniciando la época de Cuaresma, que yo creo que hacemos un llamado a todo el pueblo dominicano, porque es una época buena, es una época idónea, es una época para que la gente, las familias se sienten a reflexionar, a orar, a tratar de ser mejores dominicanos, a vivir una vida austera y que esas economías que podamos hacer viviendo austeramente, podamos entonces ser solidarios con aquellos que lo necesiten, ayudar, es decir, ser fraternales con los que más necesitan, con los excluidos. Entonces yo pienso, hermano, que esta es una época que también nosotros como país debemos hacer una reflexión y estamos convencidos de que luego de estos 40 días de la Cuaresma saldremos fortalecidos más fuertemente como país, como familia e individualmente como personas. Muy buen mensaje de apertura. Nosotros vamos a la pausa introductoria, inmediatamente entraremos en detalle. Tenemos la visita del Fondo Monetario Internacional en República Dominicana y ya el gobernador del Banco Central ha hablado de sus reuniones y también, ¿por qué no?, el jefe de la misión ha dicho algunas palabritas. Vamos a comentar todo esto y hay mucho más. Pausamos. De todo esto del Fondo Monetario Internacional, el problema es pronunciar el nombre del jefe de la misión, que parece algo así como de Medio Oriente o alemán, porque es Semek Gadeska. Eso no es un país de Europa Oriental. Europa Oriental, que la lengua de nosotros no recibió ese amoldamiento. Son muchas consonantes juntas. Sí, entre tanto, es normal estas visitas trimestrales del Fondo Monetario Internacional en seguimiento al comportamiento de la economía, porque el Fondo Monetario Internacional en cierto modo es garante o vigilante de los intereses de los organismos internacionales como son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo Fondo Monetario Internacional, en fin, y no sé el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París como que con las renegociaciones ha pasado a un segundo plano, pero entre tanto el gobernador del Banco Central hizo galas de dominio de las variables económicas del país. Dentro de esa gala él estuvo muy eufórico indicando, y lo acogió la comisión que visita el país desde el Fondo Monetario, indicando el comportamiento de una inflación de 3.9, un crecimiento de 4.1% y una reducción significativa en lo que es el déficit cuasi fiscal. Pero miren, Hermógenes, eso te iba a decir, amigos televidentes, nosotros no podemos ser con ustedes más que bien claros. El Fondo Monetario Internacional, amigos televidentes, está aquí en República Dominicana para atender, mi querido hermano Hermógenes y amigos televidentes, tres aspectos fundamentales. Lo primero es la deuda externa pública. Como tú bien dices,
El Fondo Monetario es el agente de esos grandes prestatarios como son el Fondo Monetario mismo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces ellos quieren garantizarse el repago de esa deuda. Y sin lugar a dudas, una preocupación del Fondo Monetario es los niveles que ha ido alcanzando la deuda pública este año. Amigos televidentes, esa ha sido una preocupación permanente de balance financiero. Que yo recuerdo, nosotros le hemos aquí prácticamente 6, 7 años cantaleteando de que el país, aunque muchos funcionarios del gobierno iban diciendo, y del mismo Banco Central, que todavía no se había llegado a la capacidad de endeudamiento, al límite de endeudamiento, nosotros sí decíamos que se estaba llegando a niveles preocupantes. Y entonces muestra de ello es que ese, a mi entender, hemos en el primer punto que el fondo está tratando con el gobierno. ¿Cómo se va a solventar esa deuda pública externa? En segundo lugar, Hermógenes, no nos olvidemos que, si bien es cierto que hubo un gran avance, y por eso hay que felicitar al gobierno de Danilo Medina en la reducción del déficit fiscal, que llegó a un 8% del Producto Bruto Interno, logró reducirse a un aproximadamente 2.8, 3% digamos del Producto Interno Bruto, pero sin lugar a dudas todavía el Fondo Monetario quiere que las finanzas dominicanas estén más controladas, que no existe ese déficit. Así que a mi entender ese es el segundo gran tema, el déficit fiscal. Y en tercer lugar, Hermógenes, el gran tema, que el detalle de eso quizás te lo voy a dejar a ti y al amigo Canahuate en su etapa, en su segmento final, es el que tiene que ver con la bendita presión tributaria. Es decir, nosotros estamos convencidos que el fondo va a tratar por todos los medios, porque esa es, digamos, la receta predilecta del Fondo Monetario Internacional, de buscar la manera de que esa bendita y cantaleteada presión tributaria de un 13%, que no es cierto como lo hemos dicho aquí, sea elevada a un 17%, a un 20%. Entonces, a mi entender, Hermógenes, esos son los tres aspectos que va a tratar fundamentalmente el Fondo Monetario en su visita de este inicio del 2014. Sí, y en la agenda de esta misión del fondo, pues están los contactos y las visitas con diferentes sectores de la vida pública nacional, y entre ellos, y pensé que tú pudiera haberte referido a eso, pero tal vez lo reservaste, y te agradezco que me diera la oportunidad de hacerlo yo para que tú lo refrendes o modifiques, a la Corporación Dominicana de Electricidad. El déficit, sí. La visita, naturalmente, tras su punto neurálgico y sobre el cual no ceja el Fondo Monetario, que es el aumento de las tarifas y la eliminación de los subsidios. Los subsidios eléctricos. Porque, si bien es cierto que República Dominicana tiene un sistema muy deficitario en materia eléctrica, también es correcto decir que somos una excepción a la regla, en el sentido de que hay que estar dando bono luz y hay que estar instalando electricidad sin ningún tipo de control. Y es como un servicio social pero desorganizado. Exacto. Y el problema del servicio social es cuando se focaliza, cuando se hacen excepciones. Entonces, cuando tú sumas y restas, tú lo que has hecho es quitarle a uno para ponerle al otro. Sí. Porque nadie es dueño de todo, ni todo es dueño de nada. Entonces, Alcedo, lo que te quiero comentar es que el interés del Fondo Monetario, en aquella oportunidad pedía un aumento de un 18% en la tarifa eléctrica, lo cual en un periodo eleccionario, imposible, el gobierno dominicano cerró esa ventana y hasta el punto que se rompió el acuerdo de stand-by que había. Entre el subsidio de la energía eléctrica a la energía eléctrica, más este tema que tú estabas desarrollando, que es el endeudamiento público, y que está ponderado en estos momentos, está valorado en estos momentos en el 49% del Producto Interno Bruto, lo cual es mucho dinero. Pues entre los dos absorben en gran mayoría lo que es las recaudaciones fiscales, y de ahí que se esté hablando de presión tributaria, y más que de presión tributaria, de recaudaciones, Alcedo. Exacto. Ingresos. Y pena de la vida que a ti te vengan a decir, con todas los cumplimientos fiscales que yo conozco que tú tienes, que te van a aumentar tasas, tarifas o base imponible. Entonces,
el trabajo tiene que estar orientado necesariamente a la pesquisa, a la búsqueda de nuevos clientes, que es lo que se llama los nuevos contribuyentes. Sí, Hermógenes, pero lo importante es que yo pienso que en esta conversación, en estos elementos que hemos resaltado, reside la importancia y los puntos que va a tratar el Fondo Monetario. Hermógenes, pero en este segmento también de actualidad es importante resaltar, a nuestro entender, que el país también debe aprovechar esta visita del fondo para de alguna manera lograr el apoyo del fondo para conseguir importantes inversiones o dinero fresco para continuar las inversiones que tiene que hacer el país en obras de infraestructura, en vivienda y también, ¿por qué no?, en plantas eléctricas nuevas. O sea que yo pienso que hay que utilizar esa visita del Fondo Monetario Internacional no tan solo desde el punto de vista de los ajustes, que muchos de ellos son importantes y necesarios, que ellos quieren enfocar a la nación dominicana, pero también es bueno recabar de ellos la ayuda, el apoyo para conseguir esos recursos importantes que todavía son necesarios para seguir el desarrollo de la República Dominicana. Apenas comienza marzo, Alcedo, y ya algunos sectores del comercio dominicano, algunas industrias, es industria a los segmentos industriales o corporativos que se dedican a un quehacer común, pues comienzan a acusar algún repunte en la actividad económica, y nosotros entendemos que el año 2014 es vital para superar en los términos que se pueda, pero superar la crisis económica que muchos no lo reconocen, pero que sí arrastramos desde el blindaje desde finales de 2007, cuando la crisis inmobiliaria en Estados Unidos hizo su estallido. De forma que esos son factores positivos que nosotros saludamos y que auguramos pues que se expanda a todos los segmentos de la economía. Sí, Hermógenes, ya nos están llamando al cambio, así que yo pienso que algunos comentarios adicionales de actualidad y que tienen que ver con las actividades económicas, financieras de la República Dominicana, lo podemos comentar en el próximo segmento dentro de gestión empresarial, y ahí vamos haciendo una especie de mosaico de noticias y de directrices importantes en el mundo de la administración. Pausamos. Ya estamos de regreso para nuestros televidentes. Muchas gracias a Supermercados Bravos por su patrocinio en balance financiero. Y sí que nosotros reconocemos que son los expertos en vender barato. Alcedo, desde hace alrededor de 2 meses, el que pasa próximo al Partido Reformista y al Estadio Quisqueya habrá visto, aunque no en estos días, una cola de vehículos intentando conseguir un marbete, que no es la placa, que es la revista, y que por cualquier razón pasaron 2 o 3 años sin que se exigiera y que sin que se anunciara el vencimiento de la misma o la necesidad de su renovación. Entonces, si el país tuviese 2,5 millones de vehículos circulando a 45 pesos, necesitaríamos aquí una calculadora, un buen matemático como tú, que diga más o menos a cuánto ascenderían las recaudaciones por este concepto, pero habría que establecerlo anual y mancomunarlo con la placa. Tú no puedes pasarte la vida haciendo colas. No. Una cola para la placa, aunque te dan todas las facilidades hasta de enviártela a tu casa, pero también una cola porque lo de la revista es presencial, porque el vehículo deben examinarlo. El problema de este proceso ha sido como que ha faltado información. Ese es un criterio muy personal, Alcedo Ramírez, no te involucra a ti. Faltado informaciones y también estrategias para la implementación de la medida, porque cuando tú vas, tengo reportes de personas que van y no está el marbete, y tengo reportes de personas que han ido y lo que le dan es una carta que dice que tiene derecho a circular hasta el 31 de marzo, o sea, menos de un mes por los días transcurridos.
Es una fuente de recaudación, pero nosotros vamos a llamar a la reflexión a los organismos responsables de esto, a ver si es posible ponerlo junto con la placa o expedirle la placa solamente a aquellos vehículos que están en condiciones de circular, aunque se le aumente 45 pesos. Sí, yo creo, Hermógenes y amigos televidentes, que ahí han confluido varios motivos por los retrasos que ha ocurrido en la entrega de la revista a los vehículos. En primer lugar, Hermógenes, como siempre ha habido un cierto retraso en los clientes, vamos a decir, en los ciudadanos que tenían vehículos y que debían sacar la revista. Nosotros, por ejemplo, hemos sido testigos de que muchos días antes de vencerse las fechas límites, era muy escaso el flujo de vehículos que iban a procurar la revista. Otro aspecto, Hermógenes, que en su momento se tomó la medida, pero inicialmente estaba centralizado, focalizado en pocos puntos de distribución de revistas. Y eso nosotros pensamos que debe cambiarse para el futuro. Pero como tú dices, lo más importante es unificarlo junto con la entrega de marbete para la placa. Y también, ¿por qué no, Hermógenes, hacer uso de la experiencia que ha habido en otras latitudes? Por ejemplo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, prácticamente hay una cantidad enorme de talleres certificados, donde tú, por ejemplo, estás en San Juan de la Maguana, hay un taller, tú vas al taller que tú conoces al individuo, el individuo conoce tu vehículo, te chequea, te hace los ajustitos necesarios, que tiene fundido un bombillo, una luz trasera, una direccional, te hace la corrección del lugar y te emite ahí mismo la revista. Es decir, que yo pienso, Hermógenes, que el Ministerio de Obras Públicas ha aprendido la lección en el sentido de que ha aprendido de los defectos, de las debilidades que han ocurrido en este proceso y está en condiciones y tomando la medida para corregirlo. Pero yo creo que son muy atendibles las razones que tú expones, porque lo que no puede ocurrir otra vez, Hermógenes, es esa pérdida, amigos clientes, de tiempo, claro, de personas, médicos, abogados, esperando 2 y 3 horas en fila hasta llegar su turno. Eso es una pérdida de tiempo que no se debe, digamos, una pérdida de productividad de la mano de obra intelectual dominicana que no puede desperdiciarse de esa manera. Porque es contraproducente que tú en estos momentos, para darle un crédito a tránsito terrestre, que tú en estos momentos puedas en 15 minutos renovar la licencia de conducir, porque te va a uno de estos centros comerciales. Exacto, que están establecidos ahí, está privatizado eso. Y que lo que debe dar lucha, que es esto, tú lo resuelvas tan rápido, contrario a un malvete de una revista que simplemente exacto, es un derecho, que no es el derecho de circulación, eso es la revisión técnica del vehículo, como tú dices. De que esté en buenas condiciones. Y que debe ser hecha por un técnico. Y realmente, por un taller. Por un taller. Que chequee, digamos, que esté el vehículo que esté apto para circular libremente y con poco riesgo. Pues estuve haciendo indagatorias a este respecto y me dicen que sí, que lo están requiriendo a nivel de los policías de AMEN y que tienen vehículos retenidos. Pero entonces, si están retenidos esos vehículos, si lo están reclamando, exigiendo, tiene que estar disponible el bendito marbete, no un papel que te diga que vaya en 30 días, porque en 30 días, el 31 de marzo, va a volver el tapón, porque no está el marbete. Sí, me enteré, porque uno como comunicador en este programa, pues debe irse a la fuente. Me enteré que hay personas que estaban pidiendo hasta 1.500 pesos por el cartoncito ese, y eso es leonino, y eso es un delito. Sí, hacer pero mercado negro con algo exacto, que es oficial y que es legal. Eso realmente yo no te puedo decir con certeza que esté ocurriendo. Pero lo importante es que hacemos un llamado de que eso no es correcto hacer ese pago, porque no se está haciendo fuera del Ministerio de Obras Públicas, en el sentido de que no se está autorizando. Y yo creo que el que paga mal paga 2 veces, dice un axioma jurídico. Es decir, que yo le pido a esas personas que pudieran estar pensando en conseguir la revista por otro lado, que lo piensen 2 veces, porque se podrían tomar iniciativas para atrapar ese tipo de transacción. Lo que es seguro, Hermógenes, y yo te puedo garantizar, por ejemplo, yo saqué la revista de mis vehículos, lo hice a tiempo prudente y no esperé ni 10 minutos cuando lo hice como Dios manda. Es decir, que mucho es probable, no te olvides que los sistemas, cuando se saturan de volumen, a veces explotan, como se dice vulgarmente, o es decir, cuando tocan los niveles pico,
por ejemplo, como le pasa a los sistemas eléctricos, cuando la carga se pone el pico, muchas veces se cae todo el sistema nacional energético. Pues así mismo pasa con el aspecto de la revista, cuando tú tienes esa cola tan grande, la gente se incomoda, pierde la... Y los mismos, digamos, empleados que están atendiendo también se cansan en demasía, pero te reitero, yo creo que lo importante es que se aprendan de los errores cometidos, que lo ha habido de ambos lados, que se unifique, como tú bien dices, que no se haya que perder tanto tiempo, y por sobre todas las cosas, que el pueblo dominicano aprenda a que cuando se le da un tiempo para realizar una actividad, que saque tiempo con tiempo, y valga la redundancia, que lo haga con la holgura necesaria, para que no se creen esos cuellos de botella. Pero sobre todas las cosas, yo pienso que el éxito de eso va a ser la descentralización del servicio, eventualmente, y que se puedan sacar a nivel de todos, digamos, los municipios del país, en talleres certificados para poder revisar el vehículo, cuando usted vaya a cambiar el aceite y demás. Ah, mira, a propósito, chequéame para la revista que me toca renovarla, y de esa manera se descentraliza, que yo pienso, Hermógenes, que esa ha demostrado ser, amigos televidentes, por muchos años ya, como informático se lo garantizo, que la descentralización de los sistemas y de las operaciones garantiza el éxito del mismo, porque descongestiona, vamos a decir, las colas, la continuidad del servicio, y las líneas de servicio la descongestiona, y porque se abren, digamos, innumerables puentes, o mejor dicho, puertas de servicio, y eso hace disminuir los cuellos de botella y prácticamente eliminarlos. El impuesto, casi en ese mismo sentido, pero el impuesto, no, las multas que ponen los tráficos, los policías de tránsito, han sido transferidas a la Procuraduría General de la República. Y a la DGI, creo. Su cobro a la Procuraduría. Y con la agravante de que todo el que tenga deudas pendientes, pues legalmente está impedido de ejercer. Quiere decir que no puede renovar la licencia, no puede obtener un papel de buena conducta, que es lo que le llaman de no antecedentes penales. Y también está la situación, Alcedo, de impedimento de salida. Yo no sé. No, eso no. Yo no sé. Sí, lo acaba de anunciar el licenciado Guaro Cuyafel. Sí, pero que nosotros... Pero yo no sé si el país está preparado para eso, porque fíjate que para tú ser condenado, cuando tú pagas una multa es porque fuiste condenado, tú debes ser juzgado. Entonces lo que está pasando es que los señores tienen el talonario de las contravenciones en el bolsillo, paran a una persona y tenga razón o no, se va con el ticket puesto. Pero solamente una observación básica y fundamental. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo le digo al licenciado Félix, ¿verdad? Porque es que ya hace siglos que se eliminó el apremio corporal por deuda. En otras palabras, no podemos, amigos televidentes, retrotraernos a 2 siglos atrás, porque prácticamente impedimento de salida es que a ti están reteniendo aquí. Es casi un apremio corporal de República Dominicana. Así que yo pienso que esas son medidas que hay que pensarlas muy bien, porque si no estaríamos violentando otros derechos humanos fundamentales, según mi entender. Está muy interesante el tema, pero nosotros tenemos que ir a una pausa, Arcelo. Tú me vas a permitir, porque cuando regresemos tenemos otros temas de mucho interés para los televidentes. La Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, CENFA, presenta Contaduría y Finanzas, Alcedo Ramírez. Y qué bueno que CENFA está imbuida en este ciclo de cursos tan actualizado como es impuestos, presupuestos, una serie de temas, cobros, manejo de almacenes, de inventario. O sea, tiene una secuela de entrenamiento, y me imagino que ya nos preparamos para el próximo seminario que habrá de celebrarse en el verano de este 2014, como ha sido costumbre, no obstante los zigzagueos que nos trae la vida con la pérdida de personas tan importantes como don Genaro Soriano, nuestro querido compadre, hermano y amigo. Alcedo, la situación de la vivienda en República Dominicana sigue siendo crítica, en el sentido de que el déficit habitacional es muy prolongado, es muy pronunciado. En esa sazón, el mismo presidente de la República, cuando tomó posesión, lo fijó como un objetivo de gobierno, como parte de su plan de trabajo.
dotar al país de qué cantidad de viviendas económicas, y en esa sazón pues se ha hecho a manera como de un consorcio de empresas para dotar al país de viviendas por debajo de los 2 millones de pesos. Sí, miren, Hermógenes, yo pienso que ese es un tema importante en este segmento de finanzas, porque yo quiero hacer un comentario y tiene que ver precisamente con el uso de la figura final del fideicomiso, que precisamente como tú mencionas se van a poder hacer uso de los fondos que están represados, de los fondos de pensiones, para ser canalizados a la construcción de viviendas, como tú dices, de entre 1 millón y 2 millones de pesos, orientadas a, digamos, a un segmento de la población que pueda adquirir las mismas. Entonces, Hermógenes, a través de la figura del fideicomiso se garantiza la buena utilización, exactamente, el cabal cumplimiento de los requerimientos necesarios para ese tipo de inversión. Y yo pienso, Hermógenes, que esa construcción de vivienda de bajo costo, unido al tema de la gran inversión que está haciendo el gobierno en obras de infraestructura y en la educación en sentido general, la creación de nuevas aulas, nuevas escuelas y ampliación de otras, a nuestro entender, Hermógenes, constituyen las dos noticias financieras más importantes. Yo te diría, y que a mi entender van a ser de los 4 años de gobierno de Danilo Medina, porque la cantidad de dinero involucrado es de tal magnitud. Financieramente, vamos a decir, son inversiones que van a transformar totalmente el panorama económico del país. Ahora, yo quiero, Hermógenes, que tú me permitas solamente un minutito para resaltar la siguiente sugerencia. Por ejemplo, se han detectado ciertos errores en la tanda extendida. Nosotros sabemos, amigos televidentes, que la reforma de la educación tiene que pasar de la construcción de facilidades e instalaciones, que es lo que está haciendo el gobierno en este año y el anterior, a una tanda extendida donde los estudiantes no solo asistan a la escuela como era el pasado, 2 y 3 horas, porque ahí vamos a tener una desventaja tremenda, sino que asistan a la escuela, Hermógenes, amigos televidentes, por 8 horas, prácticamente de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahora bien, la experiencia que hemos tenido y que hemos escuchado es que en la tarde los muchachos prácticamente están perdiendo su tiempo y ha habido quejas. Entonces, Hermógenes, yo quiero hacer un llamado rapidito, es que las 5 tardes necesarias para completar de manera eficiente la tanda extendida la utilicen, por ejemplo, en hacer talleres. En primer lugar, el lunes puede ser un taller de matemáticas para enseñarle prácticamente las matemáticas. El segundo día, el martes, puede ser un taller de informática, de computadora, para enseñarles a usar bien todo eso, las hojas electrónicas, los procesadores de palabras, las mini bases de datos, es decir, enseñarles bien al uso de la computadora. En tercer lugar, el miércoles podríamos tener en la tarde talleres de idioma, que los estudiantes dominicanos, Hermógenes, aprendan inglés, francés, prácticamente en sus años escolares, y si es necesario, ¿por qué no creol? Pensando en nuestros hermanos haitianos, amigos de cerca, y también si es necesario el mandarín o algún otro idioma que sea muy importante. Y finalmente, Hermógenes, un cuarto día pueden dedicarlo a los deportes. Un deporte de la predilección del estudiante puede ser baloncesto, voleibol, karate, pista y campo. Y entonces ya dejarle solamente el quinto día de la tarde, que es el viernes, donde pueden hacer una especie de viernes social, de dejar a los muchachos que se reúnan, que conversen, que entre ellos tengan una fraternidad. Y de esa manera yo estoy seguro que la tanda extendida va a ser todo un éxito. Sí, porque las cosas hay que dinamizarlas. Exacto. Y una de las situaciones críticas que tiene República Dominicana es la formación del estudiante. Exacto. Nosotros entendemos que ir a la escuela es aprender que antes de PIB se escribe con M y que 5 por 8 da 40, pero te voy a decir que hay instituciones de grata recordación en el país, como es la Escuela Perito. Seguro, Perito de Contadores. Que es una escuela no elitista, orientada a un público, a una clase social cualquiera. Y también, pero ahora se me escapa el nombre porque este que está en San Cristóbal. El Politécnico Loyola. Loyola. Oh, es un dechado de virtud en preparación de técnicos medios. Bueno, entonces, ¿por dónde yo te quiero llevar, Alcedo, para apoyar tu exposición? Te quiero llevar por el sendero de que no necesariamente en la vida tú tienes que cursar una carrera universitaria. No. Si tú eres un buen egresado del Politécnico Loyola,
O de la escuela de perito. O de la escuela de perito y está en condiciones de ejercer, tú puedes ejercer una profesión en los niveles en que estás preparado. Porque las circunstancias de la vida a veces impiden que tú ingreses a la universidad. Y si encima de eso, mi querido Hermógenes, tú manejas bien las computadoras, sabes buena matemática y buena estadística, Sí. te expresas bien en tu idioma vernáculo, que es el español, y encima de eso conoce otros idiomas como el francés, el creol y el Y inglés, tiene una línea de conducta adecuada, vertical. y finalmente eres un buen beisbolista, entonces tienes todo un éxito garantizado en la vida futura. Así mismo, Alcedo, está el mundo de los impuestos que tiene temas de mucho interés para los televidentes. Norma Aide y Francisco Canahuate entrando en materia y nosotros tenemos que dar una pausa para que necesariamente entren los impuestos. Pausamos. Le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen cada semana por este espacio, su segmento impositivo. La compañía de Francisco Canahuate. Hola, Francisco. Hola, Norma. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y aunque yo entiendo que todos los días son días nuestros, tengo que enviar una felicitación muy grande, sobre todo a aquellas mujeres que cada día se levantan a cumplir con esa tarea y con esa labor, no solamente de madre, esposa e hija, sino también de profesional, y a aquellas que marchan no detrás del compañero, sino al lado de él para juntos crecer y hacer una verdadera familia. Mira, la mujer no merece una felicitación por un día, porque eso parecería como una mezquindad. Sí. El ser más sublime de la creación y por tanto merece una felicitación constante. Así es, Francisco. Francisco, yo hoy traigo un tema bastante técnico, didáctico, diría yo, porque es respondiendo una cuestionante, una pregunta que nos hizo una amiga televidente y que nosotros por ahí vamos a desarrollar nuestro tema porque resulta súper interesante, sobre todo para aquellos que trabajan bajo relación de dependencia. Ella se llama Rosy Mella y nos dice: sigo su valioso programa cada semana. Deseo saber si la última reforma fiscal realizada en el 2012, eso es la ley 253, afectó las prestaciones laborales. Recuerden que la regalía pascual forma parte de esta. A ver, Francisco. Bueno, primero agradecer a Rosy su participación en el programa, igual que a los demás televidentes que comparten con nosotros estas experiencias sabatinas y también los domingos. Sí, dominguera. Sí, porque Se repite el domingo. se repite el domingo. Real y efectivamente, la ley 253/12, que fue la más reciente de las grandes reformas o cambios impositivos, porque después de ella ya se han sucedido otras nuevas leyes que cambian incluso la propia ley 253, Así mismo. que ha sido modificada ya en dos o tres aspectos. Sí. No toca la parte propiamente de lo que son las prestaciones laborales. Sí. Sin embargo, toca un aspecto de lo que es la exención contributiva, en el sentido de que congeló durante un periodo de 3 años la aplicación del ajuste por inflación a la escala para fines de la exención contributiva. Desde ese punto de vista, sí la afecta, pero desde el punto de vista estrictamente de prestaciones laborales, lo que tiene que ver con cesantía, Y preaviso y la participación que pudiera tener en las bonificaciones y la propia regalía pascual en la proporción que le corresponde en caso de ponerse fin al contrato de trabajo, nada de esto fue tocado por esta ley. Sin embargo, quizá conviene que tratemos el tema Sí. en los detalles, porque a veces surgen confusiones que convienen aclarar. Así mismo. El es. primer aspecto que hay que tener claro es que un asalariado recibe de diferentes maneras la compensación a su esfuerzo, a su trabajo. Lo hace en una ocasión por un salario ordinario, en otra ocasión recibe los emolumentos, el salario
por un salario base más una participación comisionable. Es decir, hay distintas modalidades. Entonces, el salario 13 o regalía pascual o salario de Navidad, Sí. como usted quiera llamar. Pero déjame hacerte una acotación ahí que me dijo hoy, porque yo lo consulté también en eso allá en el Ministerio de Trabajo. ¿Y sabe lo que me dijeron? Que ya no se llama ni regalía pascual ni salario 13. Porque si usted entra a mitad de año, ya no es el salario 13, es la 12ª parte de los salarios que usted ha recibido. Me dijeron que se llama es salario de Navidad. Sí, por eso hemos usado los tres términos, Así porque es. realmente no es un regalo de Navidad. No, Es una forma de la composición salarial. claro, Como en Navidad normalmente se incrementan los gastos. los gastos. Entonces es una forma de acumularle parte de los salarios para que las personas tengan cómo hacerle frente a esos compromisos Claro. multiplicados. Lo propio pasa con las bonificaciones. No se trata de un bono porque sí, se trata de un acrecentamiento del salario. Lo único que viene de una manera especializada por una ley que hace partícipe al asalariado de los beneficios de la empresa. Pero el conjunto es salario, con distintas formas de denominación. Entonces el punto fiscal del salario, en el sentido más amplio, es el que conviene aclarar, porque parece que hay confusión en el ambiente. Todos los salarios forman parte de lo que es la renta bruta del contribuyente, pero no toda esa renta bruta está sujeta a impuestos. Entonces, no está sujeta a impuestos la exención contributiva anual, que repetimos, ha estado congelada para no aplicar ajuste por inflación durante 3 años. En Y que actualmente 399.000. está en 399.000 pesos, que son unos 33.000 pesos mensuales. Eso está exento del pago del impuesto sobre la renta para los asalariados. Está exento también lo que tiene que ver con el salario de Navidad, pero con unas acotaciones. Es el equivalente a la 12ª parte del salario ordinario. Quiere decir que si hay pagos extraordinarios que no tienen nada que ver con ese salario ordinario, no se toma en cuenta para la 12ª parte del salario ordinario. Y esa cantidad no importa que supere los 5 salarios mínimos. Exacto. Que originalmente estaban previstos en el artículo 222 del Código de Trabajo, de la Ley 1692, si no me equivoco, porque en asuntos laborales yo no me meto mucho. Esto trae como consecuencia que hubo una modificación con la Ley 204 en el año 2007, Sí. donde se En el año eliminó- 1997. del año 1997, donde se eliminó el tope De los 5 salarios mínimos. para fines de la exención contributiva. Sí. Quiere decir que el aspecto laboral del salario de Navidad es una cosa y el aspecto fiscal es otra. Ahora, ¿significa esto que no puede darle más de ese salario o de la 12ª parte del salario ordinario el empleador al empleado? No, puede darle cualquier cantidad de salario de Navidad. La única diferencia es que esos excesos que pudieran darse estarían gravados con el impuesto sobre la renta, siempre y cuando el perceptor de esos pagos extraordinarios supere la exención contributiva. Vamos a aclararle un poco a Rosy para que ella lo entienda. Si tú ganas 60.000 pesos durante de enero hasta diciembre, todos los meses 60, en el mes de diciembre tú vas a recibir un salario de Navidad por 60.000. Exento. Ese salario no está sujeto a impuestos, o sea, tú lo vas a recibir íntegro. Ahora, si tu jefe o tu empresa te quiere pagar 100.000 pesos en lugar de 60, entonces
Los 60 no van a pagar, pero los 40, ese excedente va a pagar impuestos sobre la renta. Eso es para Rosy. La otra aclaración a Rosy es que si el empleado gana 15,000 pesos todos los meses y le dan 30,000 de regalía pascual, hay un exceso en la regalía, pero no va a agravarse de ninguna manera porque queda dentro de la exención contributiva. Exacto, porque no supera los 33,000 pesos. Exacto, pero ese exceso de la 12ª parte tiene vocación de ser grabado cuando supere la exención contributiva. Cuando ella dice, Entonces, cuando Rosy dice si las prestaciones laborales, ella tiene la confusión de que ella entiende que la regalía pascual, como ella le llama, que es salario de Navidad, es parte de las prestaciones. En términos laborales, el salario de Navidad y las vacaciones son derechos adquiridos. Son derechos adquiridos. Lo que son prestaciones laborales son el preaviso y la cesantía. Eso es correcto. Ok, entonces el preaviso y la cesantía está totalmente exento de impuestos sobre la renta. Sin embargo, hay que hacer también una aclaración. No se puede crear reserva desde el punto de vista fiscal para ese fin. Y si lo haces, tiene que autoimpugnártelo dentro de la declaración del IR2. Exacto, no se deduce esa partida como gasto, sino cuando se ejecuta. Porque desde el punto de vista financiero, se permite cuando haya un hecho cierto que se conoce, que se va a liquidar el personal, registrar esa partida de gasto. Cierto. Pero eso es a los fines financieros. No siempre concuerdan los criterios financieros con los criterios fiscales. Nosotros estamos aquí para comentar la parte fiscal. Entonces, usted no puede crear una reserva válidamente deducible como gasto del ejercicio si no va a liquidar esa persona. Yo una vez trabajé en una compañía que tenía una alta rotación por el tipo de trabajo, de oficio que ellos desarrollaban. Y ellos hacían una reserva de prestación laboral. Y aunque yo les permitía que lo hicieran, porque ellos querían hacerlo para ellos tener realmente lo que ellos entendían que eran sus beneficios, yo siempre a fin de año lo que hacía era que la autoimpugnaba, porque eso no es ahora, eso siempre ha sido así. O sea, no es algo que se creó con la ley 253 última, sino que eso no se permite como una deducción, porque si usted todavía no ha consumado el gasto, usted está haciendo simplemente una previsión, usted no lo ha hecho efectivo, no lo ha entregado. Ahora, cuando usted sí le paga a una persona directamente ya la liquidación, la prestación, entonces sí usted puede registrarlo y sí se le permite que lo deduzca de su gasto para fines de impuestos. Correcto, es un gasto deducible para la empresa y no es un ingreso gravado para el empleado, hasta el límite contemplado en la ley laboral. Así es. Entonces, eso es bueno que quede claro. Y también hay otro aspecto que queda dentro de la exención que tiene que ver con la ley 8701. Sí. Que quiere decir que en torno al salario, no solo... La seguridad social. Exacto, no solo se puede ver un componente. Entonces tenemos renta exenta por una sola vez, las prestaciones laborales. Renta exenta permanente o de manera recurrente, la exención contributiva, el salario de Navidad y la parte de la seguridad social. Así, yo creo que está súper claro. Antes de irnos, pues quisiera recordar que el martes 11 vence el primer plazo, porque son 2, para la presentación del impuesto a la propiedad inmobiliaria. No, para el pago, la primera cuota. Exacto, para el pago de la primera cuota. Usted solamente entra a internet, pone su número de cédula y ahí le sale. No, ya todo el mundo lo tiene en sus manos. Ya todo el mundo desde enero. Desde enero, ¿verdad que y sí? En eso la DGI ha sido bastante diligente. Sí, hay recargo, ¿verdad, Francisco? De hecho, recuérdate que salió con un error, porque no le consignaron el ajuste por inflación a los 6,5 millones. Sí. Y entonces tuvieron que volver a reliquidar. Vale aclarar que la exención son 6.752.200. Porque está sujeta a inflación. Exacto, por inflación. Si su propiedad está por debajo de eso, usted no va a pagar nada.
Si está por encima de ahí, usted va a pagar por el excedente. Exacto, por el conjunto. Si usted tiene 2 o 3 propiedades, se le va a sumar. Si tiene una sola, pues nada más le va a deducir eso. Ay, me están diciendo que adiós, esto sí está bueno. Yo creo que quedó todo muy claro, así que vamos a dar las gracias a todos nuestros amigos por la sintonía, no sin antes despedirlo pues de nuestros patrocinadores que siempre están con nosotros, Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos y que por supuesto usted puede encontrar en los supermercados Bravo, que son la gente experta en vender barato. Nuestra gente aquí está de la Novia de Villa, con sus planes de baby shower y los juguetes para sus niños, y por supuesto la pionera BDO Esenfa, la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría. Recordar también que ya estamos en todas partes a través de YouTube. Usted lo puede encontrar con hashtag Balance Financiero, programa Balance Financiero, y ahí usted va a encontrar todos los programas presentes y pasados. Gracias por la compañía, cuídense mucho, nos vemos Dios mediante la semana próxima. De la depreciación, que puede ser por línea recta, pero tú sabes que los activos pues hay que hacerle el ajuste por inflación, y esto te puede dar un exceso de depreciación o una deficiencia de depreciación que tú tienes o que sumar a la ganancia o que rebajar de la ganancia. ¿Qué tú aconsejas en eso? Porque yo le digo a las personas que esos ajustes no se llevan a la contabilidad, que usted puede utilizar el método que usted crea, no tiene que utilizar el método que diga la Dirección General de Impuestos Internos. El ajuste fiscal patrimonial no se registra. Exacto. Se reconoce en la planilla de impuestos, pero Exacto. no va a los registros. En los D1 y D2. Ahora, para los fines financieros, hay distintos métodos de depreciación de los activos. Sí. Desde líneas rectas hasta unidades de producción, hasta vida útil por horas de servicio. Hay método decreciente, hay distintos métodos. Usted está en libertad de elegir el método más conveniente para su empresa. Claro. Y nada se lo impide. Ahora, al momento de presentar la declaración de impuestos, usted tiene la obligación de ajustar el monto del gasto deducible en el ejercicio fiscal a lo que establece el Código Tributario, claro, según las 3 categorías de activos que se tienen. Quiere decir que eso va a depender del sistema que se tenga, exacto, de la cantidad de activos que se tenga, del nivel de organización que se tenga. Muchas personas lo que hacen es que se ajustan al Código Tributario en la contabilidad, lo cual se aparta de lo que existe el método de los saldos decrecientes, pero realmente la contabilidad le da su gama abierta de posibilidades para que usted haga los registros según usted considere y luego hace los ajustes. De todas maneras, el que tiene muchos activos sueltos, quizás dice, bueno, sería una complicación muy grande y no tengo una relación de activos fijos, no tengo un módulo en el sistema de contabilidad apropiado para esto. Entonces se trata de simplificar y entra en función de la simplificación que tiene el Código Tributario. Ya usted oyó, todas las cosas que usted tiene que ajustar con esa ganancia para que le dé la ganancia neta imponible. Entonces esas son las deducciones.